Testament of Randolph Carter, también conocido como La decisión de Randolph Carter, es un cuento de horror de H.P. Lovecraft publicado en 1920. El personaje de Randolph Carter, que estudia el ocultismo, representa al propio escritor estadounidense y aparece en diversas de sus obras. El narrador de este cuento de terror es Randolph Carter, quien explica lo sucedido en el cementerio de Big Cypress Swamp. Tras encontrar cierta información en un libro misterioso escrito en árabe, el ocultista Harley Warren, amigo de Carter, descubre que en el interior de una de las criptas de este cementerio hay una especie de pasadizo que conduce al mundo subterráneo, donde habitan criaturas demoníacas. Los dos amigos llegan al cementerio alrededor de la medianoche y levantan una pesada losa. Unas escaleras de piedra descienden hacia las tinieblas. Warren insiste en que Carter permanezca en el exterior y él baja alumbrándose con una linterna, aunque siguen en contacto a través de un cable telefónico. Algunos minutos después, Warren habla por el teléfono y afirma estar viendo algo asombroso y a la vez monstruoso. Luego, con un tono de voz más apremiante, le ordena a Carter que vuelva a colocar la losa y se marche. Carter escucha por última vez a su intrépido amigo cuando este grita con terror y exclama: «Son legiones». Tras unos instantes de silencio, una voz monstruosa grita: «Insensato, Warren ya está muerto». The Signalman está considerado como uno de los mejores cuentos victorianos de fantasmas, además de un claro ejemplo de relato de horror psicológico. Dos acontecimientos reales inspiraron a Charles Dickens: el choque de varios trenes en el túnel de Clayton, Reino Unido, en 1861 y el descarrilamiento de un tren en Staplehurst, en 1865, en el que viajaba el escritor británico. Los protagonistas de esta historia de terror son el mismo narrador y el guardavías, un hombre que debe pasar toda la noche en una caseta a pocos metros de la boca de un túnel. La primera vez que el narrador ve al guardavías lo llama desde arriba de la hondonada: «Oiga, ahí abajo», palabras que inquietan visiblemente al hombre. El narrador vuelve a visitarlo a la noche siguiente y, más confiado, el guardavías le confiesa el motivo de su desasosiego: un espectro se aparece en las vías del tren, cerca de la boca del túnel. Solo él puede verlo y oírlo cuando grita: «Oiga, ahí abajo, cuidado». No logra contemplar su rostro, pues lo oculta con el brazo izquierdo mientras agita el derecho. Tras la aparición del espectro siempre ocurre alguna desgracia. Después de la primera ocasión se produjo un accidente ferroviario y murieron varias personas, mientras que, tras la segunda, murió una joven pasajera. Lo que más aterroriza al guardavías es que ha visto al fantasma por tercera vez. No sabe qué nuevo horror se avecina. Se despiden y el narrador, escéptico, se aleja pensando en que aquel hombre necesitaría ayuda médica. Al día siguiente, mientras está paseando, el narrador ve a varias personas cerca del túnel. Le informan de que una locomotora ha arrollado al guardavías, a pesar de que el maquinista le avisó agitando el brazo derecho y gritándole: «Oiga, ahí abajo, cuidado». The Monkey's Paw es un relato de terror que Wu Jacobs escribió en 1902. Stephen King se inspiró en él para su novela Cementerio de Animales. Varias versiones de este cuento han aparecido en diferentes series televisivas, en historias para no dormir, en cuentos de la cripta e incluso en Los Simpson. Los Witte son una familia inglesa compuesta por el padre, la madre y su hijo Herbert. La historia comienza con la visita del sargento Morris, un amigo de juventud del señor Witte. Mientras conversan, el militar empieza a recordar varias anécdotas, entonces menciona la pata de mono disecada que llegó hasta sus manos en la India. Les explica que la pata de mono fue hechizada por un fakir y que funciona como un talismán, pues es capaz de conceder 3 deseos. Ella pidió sus deseos y no guarda un grato recuerdo del asunto, por lo que desea deshacerse de ella. La arrolla a la chimenea para evitar que pueda dañar a más gente, pero el señor Witte la rescata y entrega unos billetes a su amigo para formalizar la compra. Piden el primer deseo, 200 libras para saldar la hipoteca. Parece que la pata de mono se mueve durante unos segundos, pero no ocurre nada más. Durante el día siguiente reciben una terrible noticia. Mientras trabajaba, su hijo ha quedado atrapado en una de las máquinas de la fábrica y ha fallecido. Recibirán como compensación 200 libras. La señora Witte queda tan afectada que convence a su marido para que pida un segundo deseo, que su hijo vuelva a la vida. En efecto, durante la noche llama a la puerta lo que queda del cuerpo de Herbert, destrozado por la maquinaria. Mientras su mujer se dispone a abrir, el señor Witte pide un tercer deseo. Cuando la puerta se abre, no queda rastro de su hijo.
The Facts in the Case of Monsieur Valdemar, también conocido como El extraño caso del señor Valdemar, es un cuento de terror de Edgar Allan Poe que se publicó por primera vez en 1841. Causó polémica porque muchos lectores creyeron que estaba basado en hechos reales, que se trataba de un reportaje periodístico en lugar de una historia de ficción. El narrador de esta historia de miedo es un médico que desea mantenerse en el anonimato, por lo que solo indica que se llama el doctor, que es un experto en hipnosis. Propone un interesante experimento a su amigo, el señor Valdemar, que está enfermo de tuberculosis. Desea hipnotizarlo cuando se encuentre al borde de la muerte. Valdemar accede y, pocas horas antes de su muerte, lo hipnotiza con éxito. Pasan los días y su cuerpo se va poniendo rígido, su rostro adquiere una expresión cadavérica y su carne empieza a descomponerse, pero el señor Valdemar sigue respondiendo a las preguntas del doctor. Su voz sepulcral parece proceder del más allá cuando afirma: estoy muerto. Después de pasar 7 meses en este estado, el moribundo suplica que lo dejen en paz y decide sacarlo del trance hipnótico. En el instante en el que es liberado, el cuerpo de Valdemar se descompone en una masa viscosa y casi líquida que se derrama sobre la cama. Les Mille et un Fantômes, o Los Mil y un Fantasmas, es una recopilación de relatos de terror de Alexandre Dumas, publicado por primera vez en París en 1841. Por la extensión de algunos de los cuentos, como El testamento de Chauvelin, La mujer del collar de terciopelo, Los matrimonios del tío Olifo, la edición constaba de 2 volúmenes. Posteriormente, esos mismos cuentos fueron publicados individualmente, dejando condensado en un solo cuerpo las historias de terror más cortas. Como resultado de sus viajes por el norte de África, Oriente Próximo y Europa, Dumas tuvo la oportunidad de escuchar varias historias terroríficas que logró hilvanar en una sola historia a manera de cuentos en una temporada de cacería en Fontenay-aux-Roses. El mismo Dumas comienza narrando la primera historia de horror para luego, noche a noche, cederle lugar en la narración a otros personajes de la historia. Todas giran en torno a eventos sobrenaturales relacionados con la muerte y hasta con el mismísimo Satanás. En el primer cuento narra cómo él mismo pasa a ser testigo en la investigación de un homicidio. El perpetrador había pasado junto a él con las manos bañadas en sangre. Su aspecto impresionante llamó la atención de todo el pueblo, dando cuenta del horripilante crimen que seguramente había cometido. Llamó a la puerta de una casa y de inmediato preguntó por el señor, quien era nada más y nada menos que el alcalde del pueblo. Jacquemin, el asesino, no solo confesaría su fechoría, sino que tenía que contar el evento sobrenatural ocurrido tras haber degollado a su esposa. Era su intención enterrar la cabeza y el cuerpo de su esposa en la bodega donde llevó a cabo el asesinato, pero fueron los mismos restos mortales los que le dejaron fuera de sí. Cogí, pues, la cabeza, o mejor dicho, la cabeza me cogió. Mire, dijo Jacquemin al inspector y el alcalde en el lugar de los hechos. Era notorio el mordisco que la cabeza, aún viva, le había propinado al asesino. Y no solo eso, de sus labios todavía pudieron salir algunas palabras para increparlo. Miserable, yo era inocente. La extraña confesión envió directamente a la cárcel a Jacquemin, quien parecía feliz con aquel veredicto. Tras algunas otras charlas con los compañeros de cacería, intentando descifrar lo que había ocurrido con la cabeza de la esposa de Jacquemin, solo podía saberse que todos, en algún momento, habrían tenido algún encuentro sobrenatural post-mortem. Algunos de ellos involucraban cabezas que hablaban. En el narrador solo podía hacerse eco un pensamiento que, en efecto, aquellas cabezas todavía vivían.